La invitación más linda que Jesús hace en el libro de Apocalipsis lo encontramos al comenzar y al terminar el libro. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Aquí Jesús dice en las horas más tranquilas de tu día, que es la cena, yo quiero estar contigo. Sin embargo, hay una declaración tan importante si nosotros escuchamos aquella invitación o aquel llamado que Jesús hace a la puerta. Porque Jesús dice así: si tú me permites ahora cenar conmigo, yo te prometo una mayor cena. Y esa cena está en el cielo. La segunda invitación está en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen ven, el que oye diga ven, y el que quiera venga y beba del agua de vida gratuitamente. Si te diste cuenta, las dos invitaciones tienen que ver con comida, tienen que ver con alimentación, tienen que ver con una fiesta. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y hoy vamos a hablar acerca de dos cenas. Un abrazo para ti que estás allí viendo el programa. Gracias por permitirnos una vez más ingresar hasta tu hogar, allí en el lugar donde te encuentras y permitirnos abrazarte allí con las promesas que Dios tiene para sus hijos. Dios te bendiga. Bienvenidos también amigos, aquellos que estamos aquí participando de este programa y de esta temporada. Pasamos ya la mitad del libro. Una vez que se pasa la mitad, ya los últimos capítulos son breves. Sin embargo, hoy vamos a hablar sobre un capítulo tan lindo, tan importante. No lo hemos hablado en las temporadas anteriores. Es la primera vez que vamos a hablar en esta temporada. El capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Y allí nosotros vamos a descubrir que existen dos cenas o dos tipos de cenas. Y esas cenas están con convidados especiales. Y Dios convida para estas dos cenas. Vamos a ver quiénes son los invitados y de qué cena estamos hablando. La cena era la comida principal del día. Para nosotros sería un almuerzo o sería el desayuno, como se recomienda, ¿verdad? Un buen desayuno, un buen almuerzo, y la cena sería lo más liviano posible. Sin embargo, para tiempos antiguos la comida principal era la cena. Por la menor cantidad de actividad, porque en la mañana había mucho apresuramiento, y de paso eso ocurre también en nuestro día a día. Yo creo que la comida que disfrutamos con más tranquilidad y más paciencia es la cena, ¿verdad? En la mañana uno está corriendo para un lugar y otro, por las actividades del día. En el almuerzo hay un horario que cumplir, hay cosas que hacer por la tarde. Sin embargo, la cena es el terminar del día. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él. Yo muchas veces me puse a pensar en esa expresión. Me puse a pensar en que Jesús está tocando siempre a la puerta. Mas, ¿por qué dice cenaré contigo? Porque si es una invitación a una cena, no hay excusa que pueda valer. Si es para un desayuno, no puedo. Tengo cita, estoy corriendo, tengo que marcar un horario, tengo que ir al trabajo. Si es almuerzo, no, tengo actividades en la tarde. Pero es una cena. Hay que poder inventar buenas excusas cuando alguien nos invita a cenar para decir no puedo cenar. Porque es el terminar del día, ¿verdad? Ya se terminaron las mayores actividades. Uno está más sosegado, uno está más tranquilo. Ahora, lo interesante de todo, como inicié este programa, es que Jesús llama a la puerta de nuestro corazón y dice: yo quiero cenar contigo, yo quiero estar contigo, quiero que tú puedas recibirme en tu vida. Sin embargo, si tú haces eso, yo te voy a invitar a una mejor cena. Y esto también yo lo relaciono mucho con la historia de Zaqueo. Zaqueo un día estaba viendo a Jesús que pasaba por su ciudad, por su estatura. Él no podía ver porque había una multitud enorme, se subió a un sicómoro y desde ahí vio cómo Jesús pasaba.
Jesús miró arriba y le dice, Zaqueo, ¿qué haces allí? Baja, porque yo quiero estar en tu casa. Date prisa, le dice, no demores, yo voy a estar en tu casa. Relacionando eso con Apocalipsis 3:20, Dios quiere estar en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestras horas sosegadas, en nuestros días de actividad. Dios quiere cenar con nosotros, Dios quiere entrar en la casa, quiere entrar en la vida, quiere cenar. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros dejamos a Jesús entrar a nuestra casa, Él dice, un día te voy a llevar a la mía. Esa es la mía, la que yo te prometí para ti. Pero primero déjame entrar ahora en tu casa. Déjame cenar contigo. Déjame terminar el día contigo. Primero déjame comenzar contigo. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y déjame terminar contigo. Todo el día. Yo te voy a cuidar en la noche. Porque si tú eso permites, yo tengo una mejor cena para ti. Y hoy vamos a hablar acerca de dos tipos de cenas. Allí visto en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Vamos a dar una lectura breve. Vamos a encontrar aquí una revelación muy importante que tiene Dios para darnos hoy. Después de esto vi una gran voz, o oí una gran voz. Y esto era como de una gran multitud en el cielo que decía, ¡Aleluya! Salvación, honra, gloria y poder son de nuestro Señor. Un momento, paramos allí. Ustedes se dieron cuenta que en el capítulo anterior vimos acerca de la destrucción o el juicio para la gran ramera y para la bestia que montaba la ramera. Quiere decir, los poderes que persiguen a Dios están destruidos. El capítulo 18 solamente habla acerca de detalles de la gran Babilonia o de esa gran ramera. Por eso es que no estamos tocando el capítulo 18. Estamos pasando al capítulo 19. En el capítulo 17 se ejecuta un juicio. En el capítulo 18 presenta detalles sobre la ramera o la Babilonia. Y el capítulo 19 presenta una celebración. Y a eso vamos, a la celebración. Y decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son de nuestros Dios. Versículo 2, sus juicios son verdaderos y justos. ¿Cuál es el motivo de la alegría? Número 1, ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, con sus doctrinas falsas, ¿verdad? Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19 tiene dos secciones claramente marcadas. La primera sección es de celebración y la invitación a una cena. La segunda es una descripción de la segunda venida de Cristo, pero con un símbolo. Aquí se va a presentar en la segunda parte del libro a Cristo viniendo como rey, guerrero, escoltado para completar la destrucción y para poder rescatar a su pueblo. Y también en la segunda parte del libro encontramos la invitación que Dios hace a otra cena. Sin duda todos nosotros hemos escuchado muchos sermones hablando acerca de la cena de bodas del Cordero. Alguna vez hemos escuchado eso, ¿verdad? Y esa cena de bodas se realizará el momento cuando Cristo se una con su iglesia, esa recepción en el cielo, ese programa especial donde estaremos todos reunidos, sentados en una mesa, donde estaremos celebrando las grandes victorias. Hablamos de la cena del Cordero, pero nos olvidamos que hay dos cenas, dos cenas allí reveladas en el libro de Apocalipsis capítulo 19. Entonces vamos a analizar estas dos secciones. En la primera parte hay celebración, ¿verdad? Y la celebración es un gozo, es una alegría, porque la gran ramera, es decir, aquel pueblo que hostigaba, aquel imperio perseguidor, ha sido juzgado. Primero porque ya se realizó un juicio. Y número 2, porque ha vengado la sangre de sus siervos. Ustedes se acuerdan que en la quinta trompeta habían almas debajo del altar, en el quinto sello, que clamaban a gran voz y decían, ¿hasta cuándo, Señor? Pedimos justicia, pedimos respaldo. ¿Cuándo
vas a terminar con aquellos que oprimen y matan a tu pueblo inocente. ¿Cuándo? Y aquí esa es la respuesta de Dios para ese clamor. Porque aquella ramera ya fue juzgada, ya fue destruida. Entonces hay gozo y dice, ahora sí, como ya no tenemos un enemigo, ahora tenemos salvación, honra, gloria, poder. Todo ahora pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Sus juicios son verdaderos y justos. Ha juzgado a la ramera que corrompía la tierra con fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Muy bien. La destrucción de Babilonia, entonces, provoca un lamento entre los aliados, porque aquí hay la destrucción provoca un lamento entre ellos, mientras en el cielo se produce gozo. Y ahí el versículo 3 dice, otra vez dijeron, aleluya, el humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces se repite la palabra aleluya y amén. Aquí dicen ellos amén y otra vez aleluya. Y del trono salió una voz que decía, alabad a nuestro Dios. Todos sus siervos, los que teméis, pequeños como grandes. Esta es una expresión tomada del libro de Salmos para hablar de cualquier posición social, de cualquier estrato, tienen que alabar a Dios. Ahora dice, alaben todos sus siervos. Y oír una voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, otra vez la palabra, ¿qué palabra es? Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegremos y démosle gloria. Ahora cambia el panorama. Entonces, la celebración es porque ya no existe la ramera. Ya no existen poderes perseguidores. Ya no existe nada que pueda perturbar al pueblo de Dios. Lo segundo es que Dios es justo. Y la justicia que hizo es vengar la sangre de sus siervos, destruyendo a la ramera. Por eso hay tanto alboroto o hay tanto gozo en el cielo. Es una explosión de gozo. Y después dice, ya olvidémonos, eso ya fue, ya pasó. Nuestro gozo continúa. Esto es como tener tantas emociones fuertes en un día. Yo no sé si alguna vez en su vida ha pasado eso, ¿no? Les dieron una noticia a las 5 de la mañana, a las 7 vino otra, a las 2, eso no sucede, ¿verdad? Pero todo el día con buena noticia, imagínate, estás celebrando una cosa y viene otro motivo para celebrar. El pueblo de Dios está de gozo en gozo, es decir, está explotando de alegría. Ya hizo justicia, ya ahora tenemos paz, ahora nuestro Dios reina, ahora, tranquilo, eso nos da alegría, pero vamos a gozarnos por otro motivo. ¿Cuál es el otro motivo? Versículo 7, gocémonos y alegrémonos, ya están alegres. Otra alegría, ahora superior, embarga el corazón de ellos. Démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y me encanta esta expresión. ¿Qué cosa dice? Y su esposa se ha preparado. Miren el versículo 8. A ella, ¿a quién se está refiriendo? A la esposa. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Algunas versiones colocan entre paréntesis allí, el lino fino representa las acciones justas de los santos. Interesante. Y hasta ahí aparece la primera sección, ¿correcto? De ahí viene una invitación. Entonces, el gozo aquí es de gratitud a Dios. Dice que hay un sonido de una gran multitud que celebran los hechos poderosos de Dios. Lo alaban porque sus juicios son verdaderos y porque son justos. El gozo es de gratitud por la salvación de su pueblo. Ha vengado la sangre de sus siervos, ha respondido el clamor de ellos. Su regocijo se revela en un sentido de, ¿verdad? Alivio. Es como cuando un peso se te quita de encima. Ese poder que persiguió durante tantos años y afligió al pueblo de Dios al final, ya no existe. Es como cuando tú te liberas de una enorme deuda, ¿no? Estás debiendo una enorme cantidad, vas al banco y no, se acabó. Ni una letra más. Alivio, uno sale alivio. Ellos dicen, alivio. Nunca más tendremos opresión. Nuestro Dios reina para siempre. Un motivo de alegría es ese sentido de alivio. Ahora el versículo 3 dice,
la multitud de los salvados clamaban un segundo aleluya. Y dice, porque su humo asciende por los siglos de los siglos. Cuando dice el humo de Babilonia asciende por los siglos de los siglos, está diciendo que nunca más se levantará de su ruina. La destrucción final ha llegado. Es decir, nunca más se levantará. Por los siglos de los siglos significa que en la eternidad nunca más se levantará un poder opresor. Acabó para siempre. La destrucción es definitiva y es irreversible. Dios hizo justicia y Dios es quien reina. Me encanta esa expresión allí de los 24 ancianos, ¿verdad? Allí los 24 ancianos, los 3 vivientes, decían amén, otra vez amén y aleluya. Ahora, versículo 5 dice, alaben todos, grandes y pequeños, allí tomando algunos textos del Antiguo Testamento, Salmo 115:3, el cántico de la multitud redimida que alaba a Dios por su victoria, ahora alcanza un punto más alto en una nueva exclamación, dice, aleluya. Ahora, esta vez se olvidan de que Babilonia fue destruida y dice, ahora estamos alegres porque Dios comenzó a reinar. ¿Acaso Dios no es el Rey soberano por siempre? ¿Por qué dice nuestro Dios comenzó a reinar? ¿Acaso Dios con su sangre no vino a rescatar al ser humano? Solo que su reino ahora está limitado. No porque Él no tenga poder, sino porque todavía hay que destruir al príncipe de este mundo. Ahora, como ya no existe más mal, ya fueron destruidos los poderes perseguidores, dice, nuestro Dios reina. Es decir, el colapso del poder religioso apóstata, ¿qué cosa significa? El comienzo del reino de Dios sobre la tierra en plenitud de su poder y autoridad. Ahora todavía no. Él es soberano, el que conduce la historia. Pero recuerden que todavía tenemos un poder que está en contra de Dios. Entonces, cuando es destruida la Babilonia, el dragón y el falso profeta, ahora sí Dios empieza a tomar el control y es el Rey soberano de todo el universo. Versículos 7 y 8 dice, ha llegado las bodas del Cordero, gocémonos y alegrémonos. ¿Saben de dónde viene esa expresión? La palabra gocémonos no es muy común en el Nuevo Testamento. La única vez que se menciona en el Nuevo Testamento, la palabra gocémonos, es en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 12. Miren, Mateo capítulo 5, no pierdan allí Apocalipsis 19, Mateo 5, 12. Dice así, gozaos y alegraos. Dos expresiones parecidas, ¿no? Gozo y alegría. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. ¿A quién le dice Jesús estas palabras? Leamos el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Bienaventurados sois cuando por mi causa, no son por tus consecuencias, cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces dice, gozaos y alegraos. Esto es una promesa específica. Aquel que sufre por Cristo, aquel que pasa por tribulación, aquel que pasa por angustia, aquel que es despedido de su trabajo, aquel que pierde oportunidades en la vida por causa de Cristo, aquel que pierde amigos por ser cristiano, aquel que abandona un trabajo estable por ser fiel a Dios. Gozaos y alegraos. Acá hay una promesa para ellos. Y ahora, aquí dice, gocémonos y alegrémonos, tomando la expresión de Jesús. Ahora dice, ¿por qué? Porque llegó las bodas del Cordero. Jesús, ¿a qué momento se estaba refiriendo cuando decía gozaos y alegraos? A este momento. Aquí viene el gozo y la alegría. ¿En qué consiste el gozo y la alegría? En la unión. ¿De quién? Del Cordero y la novia. Del novio y de la novia, de Cristo y de su iglesia.
Ahora, esto está en contraste con la relación que tenía, recuerdan, Babilonia. ¿Con qué estaba unido? Con todos los reyes de la tierra. Por eso se llama prostituta. Sin embargo, la unión aquí se realiza entre Cristo y su iglesia. Ahora, fíjense aquí. ¿Quién es la esposa del Cordero? Interesante esa pregunta, porque dice aquí, la esposa del Cordero se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero son todos aquellos que aceptaron el llamado a salir de Babilonia. ¿Cuál es el mensaje que Dios tenía o tiene para este tiempo del fin? La hora de su juicio ha llegado, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué más decía? Y no participes de los pecados de Babilonia, porque si no van a caer juicios. Capítulo 18 dice, ahora invita a salir, salí de ella, pueblo mío. Aquellos que aceptan salir de Babilonia forman parte de este pueblo. Ahora, por salir de Babilonia sufrieron, ¿verdad? Sufrieron desprecio, sufrieron tantas cosas, pero ahora son felices porque participan de esta cena de bodas. Todo el libro de Apocalipsis avanza para este triunfo. Entonces, Apocalipsis 19 anuncia que el tiempo ha llegado. No dice que están celebrando, dice que el tiempo llegó. ¿Cuándo se va a celebrar? En Apocalipsis 21, cuando Cristo regrese para llevar a su iglesia. Ahora fíjense, la novia está preparada, el novio también está preparado para ese momento. Todos hemos asistido alguna vez, ¿verdad? No alguna vez, muchas veces, a una ceremonia de boda. Creo que una boda es una de las cosas más esperadas en la vida de todo ser humano. La novia y el novio se preparan. Pablo, no sé cuántas bodas ya oficiaste allí en tu vida. Y es extraordinario ese momento, ¿verdad? Cuando alguien te considera y te dice, pastor, quiero que nos cases, que nos des esa bendición divina. Que no procede de nosotros, claro, oramos por ellos. Y es especial ese momento, porque es una fiesta. Ahora, dice, la novia está preparada para esta unión. Ustedes saben que Apocalipsis fue escrito en base al Antiguo Testamento, lo repito siempre porque encontramos su base allí. ¿Cómo eran las bodas en el tiempo judío? ¿Cómo era esa preparación? Es interesante. Tenían algunas cosas muy en común. Todas las bodas, cada uno tenía sus propios detalles, pero había una cosa en común. El novio siempre tenía que pagar un precio por la novia. A eso se llamaba el dote. ¿Verdad? ¿Y a quién pagaba eso? A los padres. El dote. Miren ahora, tomando esa figura, Cristo como novio dejó el cielo y bajó a la tierra a conquistar a su novia. ¿Dónde pagó el dote? En la cruz. En la cruz la compró. Por su sangre la compró. Por eso somos comprados por Él. Y ahora se fue al cielo. San Juan 14, 1 al 3. Voy a preparar lugar, igual que hacía en las en las bodas antiguas. El novio, después de poder pagar el dote allí a los padres de la novia, le decía, voy a preparar lugar para mi esposa. Regresaba, mientras él preparaba el lugar, ¿qué hacía la novia? Se preparaba para ese momento. Esa misma figura está tomándose aquí. El novio vino, la conquistó, pagó el dote, se fue, voy a preparar lugar para que donde yo estoy vosotros también estéis, pero vendré otra vez. San Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el versículo 3. ¡Qué extraordinario! Ahora ese momento ha llegado y dice, ella se prepara. Si nosotros leemos Efesios capítulo 5, versículo 27, dice que Dios espera una novia o una iglesia sin mancha, ¿verdad? Una iglesia linda, perfecta. Y, vamos a leer mejor ese texto. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 27. Miren allí lo que dice.
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué término? Que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Ahora tú ves a la iglesia y dices, bueno, así cuándo vamos a llegar al cielo, ¿no? Pero espera un momento. Esa santidad, ese vestido, no lo fabrica ella. ¿Sabes quién lo da? El novio. Y eso es lo bonito de la salvación. Dios te quiere con una vida mejor. Dios quiere transformar tu vida, pero no lo haces con tus propios esfuerzos. Dios a través de su gracia transforma tu vida. Voy hablando acerca de dos tipos de cenas. Y una cena es la celebración del encuentro entre la novia y el novio, entre Cristo y su iglesia. Aquí nosotros encontramos en Efesios capítulo 5 que Dios espera que su iglesia, que su novia, pueda ser sin mancha. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ese ideal? Aquí yo no estoy hablando, por si al caso, hay ahorita un pensamiento muy popular entre todos, ¿verdad?, de que el ser humano puede alcanzar la santidad o puede dejar su estado de pecado, etcétera, etcétera. No. Miren, el texto es tan claro. En Apocalipsis 19:8, vamos a volver a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8. No estoy hablando aquí de perfeccionismo, ¿está bien? 19:8 dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¡Wow! Quiere decir que los vestidos se le dieron. ¿Por qué luce tan glorioso y tan brillante? No porque ella los compró. ¿Qué cosa hizo ella? Los recibió. Por eso es que la salvación no son por obras, es por gracia. Ella está tan linda y tan brillante porque se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Cuando habla acerca de esa preparación y dice que tiene un vestido fino, limpio, brillante, esa blancura resplandeciente, ¿en qué momento se da? En el momento de la glorificación. Ahora sí, ¿y cuándo ocurre eso? Cuando Cristo regresa. 1 Corintios capítulo 15, en un abrir y un cerrar de ojos seremos transformados. ¿Qué hizo el ser humano para eso? Solo depender de Dios, solo buscar su gracia, solo ser fiel a su palabra. Ahora, además dice, es limpio. La limpieza es símbolo de pureza, de lealtad, de fidelidad. Es decir, la novia solamente se mantuvo leal y fiel, porque la brillantez de su vestido, ¿dónde ocurre? En el momento de la glorificación. Mientras no sucede la glorificación, esta novia es imperfecta, porque está manchada por el pecado. ¿Correcto? Ahora, dice allí que el versículo 8 dice, el lino fino representa esas acciones justas, que es el fruto o el resultado de la gracia de Dios en su vida. Ahora, ese es el resultado natural de un carácter recto producido por una vida cristiana que está victoriosa y desarrollada por la gracia interior de Cristo. No es que fabricó sus propios frutos, sino que es el resultado natural. Ahora, en contraste con la Babilonia, ustedes saben que cómo estaba la ramera, con adornos espléndidos, pero ambas están vestidas con acciones y caracteres. Ahora, Apocalipsis, alguien mencionó lo siguiente de la historia de dos ciudades, la ramera y la novia. Ahora, la novia tiene que estar preparada para ese encuentro. La preparación incluye una preparación activa, aunque no se vista de sus propias obras. Al esposo se le dio vestirse, no fueron sus actos, es decir, no son actos ganados por ellos, sino es un regalo de Dios. Ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 3, cuando le dice a la iglesia de la Odisea, compra. ¿Qué cosa le dice? Compra oro, compra vestidos. Cuando dice compra, no está diciendo tú tienes que dar dinero, no. Cuando dice compra es un cambio. Una compra es un cambio, ¿verdad? Yo te doy dinero, tú me das algo. Compra es yo dejo o renuncio a mi egoísmo o al orgullo y recibo. Es decir, voy a dejar para poder recibir. A eso se representa comprar. Entonces, compran vestidos. A los mártires que estaban debajo del altar clamando, ¿qué cosa se les dio? Vestiduras blancas. Capítulo 7, versículo 9 al 14 dice que
los santos lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, la novia está gloriosa y brillante no por lo que ella hace, sino por lo que el novio hizo por ella. ¿Correcto? Ahora, en Isaías capítulo 61:10, las vestiduras son obras y es el producto de la relación íntima con Cristo. Y es interesante el versículo 9, dice, entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas. ¿Por qué está diciendo estas palabras son verdaderas? Quiere decir que las otras no son verdaderas. ¿Saben? Esto hace referencia a una promesa que Jesús ya hizo. Diciendo, lo que Jesús ya dijo, ahora se cumple. Esto es real. Haciendo referencia de que Cristo ya prometió eso y ahora se cumple. ¿Qué cosa prometió Cristo? Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 29. No pierdan allí Apocalipsis capítulo 19. Mateo capítulo 26, versículo 29. Allí dice, os digo, ¿recuerdan ustedes esa última cena? Dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba. ¿Cuándo? Con vosotros en el reino de los cielos. Ahora ese momento había llegado. Sí, Pablo. Una pregunta. En el verso 9 dice, y a ella se le concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y la impresión que me da es como que el lino fino, al ser las acciones justas de los santos, no es mérito del novio y sí es mérito de la novia a través de sus acciones. Solo que cuando habla de acciones de la novia, está hablando de que son el producto natural de la relación que tiene con el novio. Primero es el novio quien da el vestido, pero luego dice, el lino fino representa sus acciones. Quiere decir que ella recibe por gracia y la relación que tiene con el novio hace que los frutos o sus acciones sean buenas. Sus acciones buenas, producto de su relación, hace que el lino sea brillante y fino. La calidad. Es el cambio de la naturaleza que te hace hacer las buenas obras. Exacto. O sea, aún las buenas obras de la novia es fruto de la obra del Espíritu Santo. Quiere decir que ni siquiera la novia puede hacer algún fruto por sí misma, sino es lo que Dios hace mediante ella. Y es maravilloso allí cuando nosotros llegamos a esa conclusión que Dios no requiere que fabriquemos obras, sino que las obras sean frutos naturales, producto de una relación con Él. Maravilloso. Ahora fíjense algo. Jesús había prometido allí a sus discípulos, dice, esta es la última vez que yo tomo este jugo de uva con ustedes. La próxima, ¿cuándo será? Allá cuando yo les invite a cenar. Esta es mi última cena con ustedes. La próxima es allá en el cielo. Entonces aquí nosotros encontramos dos expresiones que algunos probablemente se puedan confundir. Miren, allí el versículo 9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena de bodas del Cordero. Total, que no son llamados la novia. ¿Por qué dice llamados? Aquí da la idea de muchos, ¿verdad? Llamados. ¿Y la novia? Bueno, aquí hay un juego entre estas dos expresiones. Primero, cuando habla de novia, está hablando de su iglesia como un todo, de manera general. Cuando habla de invitados, está hablando de aquellos que conforman aquella novia, que es la iglesia de manera general, pero ahora de manera personal, que eligieron ser parte de esa novia. ¿Correcto? Está hablando ahora de los miembros que respondieron a participar de esta fiesta. ¿Ustedes recuerdan aquella parábola que Jesús contó? Que un hombre hizo una cena, un rey hizo una cena y convidó a todos y cada uno empezó a excusarse. No, yo
compré mis 2 bueyes, voy a probarlos. No, yo no puedo porque, bueno, acabo de casarme. No, yo no puedo, etcétera, etcétera. Es decir, aquellos que respondieron ese llamado son aquellos que dejaron sus excusas y decidieron unirse a esa iglesia. La iglesia como un todo, ¿qué cosa es? La novia. Ahora, las personas que conforman esa iglesia, ¿qué cosas son? Los llamados. Ahora es interesante ver. Versículo 19, capítulo 19, versículo 10 dice, entonces yo me postré a sus pies para adorarlo, y él me dijo, mira, no lo hagas. ¿Quién estaba hablando allí? Un ángel, porque el versículo 9 dice, un ángel me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Qué interesante, un ángel diciendo al apóstol Juan, soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. No importa cuán importante sea una persona o su mensaje, nadie merece ser adorado. La adoración solo es Dios. Si hay un pecado que la Biblia tanto condena y el ser humano tanto ama, es la idolatría. Nosotros fabricamos nuestros propios dioses, no de metal. Existen esos dioses de metal, de yeso y de barro. Sin embargo, todo aquello que se antepone a Dios, todo aquello que se busca en primer lugar, es un Dios. Ahora fíjense, no adores, adora a Dios. No adores a un ser humano, no adores a un líder, no adores a una placa, adora a Dios. Esto es la invitación que Apocalipsis 14:7 nos hace, ¿verdad? ¿Qué decía? ¿Cuál era el mensaje del primer ángel? Adora a Dios. Deja de adorar objetos, cosas, personas, iglesias, pastores. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, el espíritu que habla mediante los profetas. Quiere decir que el ministerio profético para Juan no era el último. En Apocalipsis 12:7 dice que en el tiempo del fin su pueblo también tendrá el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Ahora fíjense acá. Hasta aquí terminamos la primera parte. Apocalipsis 19:11. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vi el cielo abierto, un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Miren las características, sus ojos como llama de fuego, su cabeza muchas diademas, y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, wow, ¿cómo estaba vestido? De una ropa teñida en sangre. Y su nombre es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Pero por qué él está teñido de sangre? Y lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Con ellas regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar. Recuerden esa expresión. Del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene un nombre escrito. Rey de reyes y Señor de señores. Y vi un ángel que estaba en pie allí en el sol y exclamó a gran voz diciendo, ¿qué cosa dice? A todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la gran cena. ¿Qué cena está hablando aquí? Sigamos. Para que comáis carnes de reyes, capitanes, de fuertes, de caballos, de jinetes, de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Vi a la bestia, reyes de la tierra, sus ejércitos reunidos para guerrear contra aquel que montaba allí el caballo y contra el ejército. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca del que montaba en caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Sí, Gabriel. Hay una polémica muy grande que, no sé, hoy estábamos conversando sobre cómo Satanás disfraza, imita todo lo que Dios hace, ¿no? Sí. Y yo no sé si se dieron cuenta que hoy en día el tatuaje, hasta los cristianos están tatuando. Está de moda, ¿verdad? Por causa de ese versículo que dice que en su muslo viene escrito el nombre del Rey de Reyes. Entonces, quería saber si eso realmente es una procedencia maligna, porque
se hizo tan moda Popular. que hoy en día el cristiano acepta todo. Y ahí que parece que muchos dicen, no, pero está escrito en Apocalipsis que porque el Señor va a venir con su muslo tatuado. Y uno puede sacar cualquier herejía tomando un texto bíblico, un texto fuera de su contexto, es un pretexto para poder hablar cualquier cosa. Gracias, Gabriel, porque eso es un asunto que hoy está de moda. Yo me tatúo porque aquí aparece alguien con un nombre tatuado, etcétera, etcétera. ¿De qué está hablando? ¿De un tatuaje? Claro que no. Está hablando de un nombre escrito, más eso no lo tiene en su piel. El tatuaje es una inserción de líquido en la piel. Entonces, las personas que han practicado eso no deben seguir más practicando. El libro de Levítico y Deuteronomio condena totalmente. Sin embargo, como tú hiciste alusión desde un comienzo, el diablo siempre incluso usa la Biblia para poder llevar a las personas por un camino equivocado, por una comprensión incorrecta de las Escrituras. Entonces, eso no tiene nada que ver, absolutamente nada, con esta visión. Ahora sería la pregunta, ¿eso influenciaría en el hecho de la persona por llevarse de una escritura e interpretar errado, hacerlo con ese motivo y traerle alguna complicación en el sentido de... Existen dos cosas allí. Cuando una persona interpreta errado y lo sigue practicando y no conoce la verdad, esa persona es inocente y no será juzgado por lo que conoce, no conoció. Pero si una persona conoce y lo hace, ya no es inocente. Pero aún así, si se arrepiente, es perdonado. Mientras haya confesión y arrepentimiento, siempre existirá perdón mientras haya gracia en el cielo y arrepentimiento en el corazón. Amén. Miren, vamos a ver brevemente aquí este asunto. Aquí aparece Cristo como guerrero y rey. Cristo y su ejército celestial para confrontar a los ejércitos de la tierra. Esta es la culminación de esta batalla que es el Armagedón. Vi el cielo abierto y allí dice, ¿recuerdan ustedes esos nombres? Fiel y verdadero, confiable, aquel que viene a rescatar según la palabra profética de Daniel 12:1, dice, Miguel en aquel día se levantó para rescatar a su pueblo. Este fiel y verdadero juzga con justicia y pelea por su pueblo. Ahora es interesante allí las características. Tiene ojos como llama de fuego, que significa capacidad de juzgar, nada permanece oculto a su vista. Tiene muchas coronas, significa poder, autoridad. Nosotros ya hemos visto esto en los capítulos anteriores. Además dice, tiene un nombre escrito. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice que cuando Cristo fue exaltado, tenía un nombre oculto. ¿Qué nombre es ese? Aparece dos veces por lo menos la expresión el único rey del universo y es por eso que aparece como Jesucristo, rey de reyes y señor de señores. El título que hasta aquí aún no se había visto. Ahora fíjense, aparece con un manto manchado en sangre. ¿Cómo es eso que la novia está lista y él está manchado en sangre? Recuerden que aquí todavía no está la unión. Recuerden que en esta visión Juan ve cómo la novia está preparada, pero el novio todavía está peleando por ella. Aquí esta figura está tomada de Isaías capítulo 63, cuando Dios dice, vengo de destruir o de castigar a Edom. Entonces, ese manto manchado es sorpresa, porque el combate aún no ha comenzado. Aparentemente aquí, es la sangre de los testigos de Cristo y los fieles. Tanto abuso que vino contra él. Solo Cristo aquí aparece para vengar la sangre de ellos sobre sus enemigos. Ahora, ahí aparece un Cristo victorioso. Ustedes saben que en la venida de Cristo dice que Cristo vendrá acompañado de sus ángeles, según Mateo capítulo 24, versículo 30. La esposa ya está preparada. Quien monte en el caballo en esta visión entonces es Cristo. Ahora, solo que aquí aparece en un símbolo, apareciendo como rey y guerrero. Luego aparece como novio para casarse allí con su novia. Ahora es interesante que hay invitación para dos cenas. La primera cena es para participar de aquel encuentro, de aquel festejo, cuando Dios dará la bienvenida a su pueblo. Vengan a las bodas del Cordero. Uno elige en esta vida cenar con Jesús o ser cenado por las aves. Ese hecho de ser cenado por las aves es un hecho simbólico, porque cuando Cristo regresa, todos los seres humanos que no aceptaron a Cristo y que no aceptaron la invitación a las bodas del Cordero, dice que serán ellos consumidos solo con el resplandor de Cristo. Habla aquí dos cenas y cada uno elige en cuál de la cena estar.
la invitación también es para ti. Hoy Dios te invita para formar parte de su pueblo. Deja tus excusas y responde esa invitación. Feliz es aquel que responde la invitación de poder participar de esta cena de bodas del Cordero. Yo quiero que tú puedas colocar tu corazón en las manos de Dios. Puedas traer a Jesús tus cargas, tus temores, tus miedos, tu vida, los retazos de vida. Le digas, Señor, aún así tú me aceptas, porque yo quiero formar parte de ese pueblo limpio y resplandeciente que estará contigo en aquella cena de bodas.